Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este día ya 10 de septiembre. Se nos está yendo de volada este mes también, para variar y no perder costumbre en este año. Bueno, mi nombre es Susana Muñiz y como siempre es un placer darles la bienvenida, saludarles aquí en su programa Telar de Paz de Radio. Y bueno, pues el día de hoy vengo muy contenta, relajada. Primero porque el fin de semana, les comparto rápidamente, tuve la posibilidad de estar en un encuentro maravilloso con mi querido maestro Rubén Segal, Gina del Ángel y Laura del Rocío y Diana Llamas. Y bueno, pues ese encuentro me llenó de alegría, me llenó de entusiasmo, de ritmo, de tranquilidad también, así que le sumó a mi estado el día de hoy. Pero otra cosa que hoy me tiene muy feliz, contenta y entusiasmada es pues poder estar aquí acompañándome, nada más ni nada menos que de Blanca Gil. Bienvenida, Blanca. Blanca Gil, para quien no sabe, es también conductora de aquí no, de Telar. Bueno, hoy sí. Hoy sí. De Caldero Radio. Ella tiene un programa por acá que también la vamos a invitar ahorita que nos cuente un poquito más, pero también es tanatóloga y bueno, hace muchas otras cosas maravillosas que le suman también a este mundo esas semillitas, esos hilos de paz y es por eso que el día de hoy pues la invitamos, además de que ya teníamos tiempo ahí queriendo también coincidir acá en el telar. Yo ya había tenido la fortuna de coincidir con ella en su programa de Reaprendamos y pues bueno, hoy estamos aquí de honor, sacamos los telares más bonitos porque pues, nos acompaña nuestra queridísima Blanca. Ahorita le vamos a dar la palabra también a ella para que nos comparta, pero bueno, también como siempre, ya saben, pues quiero invitarlos. En este telar siempre tenemos personas que nos escuchan, que son muy participativas y bueno, este día esperemos que no sea la excepción. Saben que a través del chat de Caldero Radio, de Facebook y de YouTube, pues yo voy a estar ahí al pendiente. Hoy no viene nuestra querida Alma Figueroa, anda por allá por tierras queretanas, así que no podrá estarnos acompañando, pero bueno, su esencia, su buena vibra, hace ratito nos mandó por ahí un mensajito deseándonos lo mejor, así que esa sí nos acompaña y pues también quiero mandarle un beso y un abrazo enorme. Ella nos va a estar después ahí escuchando y acompañando a la distancia. Y pues bueno, aquí en este telar, como ya les había anticipado, ¿quién sí está? Pues es nada más ni nada menos que Blanca Gil. Y mi querida Blanca, pues, ¿qué te parece si antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, que es cultivar la paz en el dolor, nos hablas un poquito de ti? Ya yo sé que pues eres tanatóloga, ¿no? Y es parte pues del tema, o más bien eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero sé que también haces muchas cosas más. Entonces, si te parece, si nos compartes esta entrada, quién es Blanca Gil y luego ya nos vamos con el tema. Ay, muchas gracias Susi de la invitación. Nosotros estuvimos compartiendo espacios en el mismo día, en diferente horario, mucho tiempo en la anterior cabina de Caldero y era muy lindo porque me tocaba como darle la bienvenida para que después de Reaprendamos ella estuviera con su programa de Telar de Paz. Entonces, pues me da mucho gusto estar hoy con ella compartiendo y pues básicamente yo lo primero que me dediqué fue a la pedagogía, ¿no? Y ya después hice por ahí una especialidad en personas con discapacidad, luego algo en cuidados paliativos y tanatología, en adicciones y en prevención, atención y rehabilitación del suicidio, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy es lo que más trabajo con las familias, ¿no? Lo hago con mucho gusto y coincidentemente hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, ¿no? Entonces eso fue um, muy... Es muy común que estos 10 de septiembre comúnmente hablemos de la prevención del suicidio, pero el que podamos hablarlo desde el enfoque Telar de Paz me encanta, ¿no? Entonces, el que podamos hablar sobre el dolor desde Telar de Paz, eso también me encanta muchísimo. Y pues muy feliz de estar acá, ya tenemos casi 7 años, ¿no? Wow. Sí, Caldero Radio empezó en septiembre y yo empecé en octubre, Tú eres de las entonces pioneras sí, ya acá. tenemos un muy buen rato acá. Entonces, muy contenta de estar con todo tu auditorio, con toda la gente compartiendo. Nada más rápidamente, ¿en qué horario, qué día está tu programa para quienes nos vayan escuchando también sepan de ti, de tu programa y te escuchen?
Yo estoy los días lunes a las 4 de la tarde. Es un programa que es dedicado a padres de familia, especialistas en el área de psicología, de pedagogía, a docentes. Y estamos muy contentos porque cada semana pues invitamos a un especialista en diferentes ramas y esto ha ayudado mucho a entender situaciones, ¿no? Nos tocó una época difícil con pandemia de 3 años en escuelas en casa y ahora estamos regresando, ¿no? Y eso también ha sido complejo, pero ahí va, estamos muy contentos. Pues bueno, estamos los lunes a las 4 de la tarde en Reaprendamos. Perfecto, pues ya escucharon por ahí. Igual al final lo volvemos a recordar Ujú. para quien se conecte más al ratito, ¿vale? Sí, con Y mucho bueno, pues mi querida Blanca, en este telar tenemos siempre la costumbre de iniciar con un juego también para irnos conociendo un poquito más, para que nuestra audiencia conozca la esencia, el corazón de las personas que nos acompañan. Entonces, pues si te viene bien, te invito a que hagamos este juego. Es un juego de preguntas rápidas. Hacemos unas pocas preguntas y lo primero que venga a tu mente, eso nos compartes. ¿Te parece? súper bien, muy bien. Y ya saben, también quien nos está escuchando, también si quieren ir haciendo este juego, adelante. Y la primera pregunta dice mi querida Blanca, una palabra que te conecte con la paz. Respirar. Un lugar al que vas cuando necesitas calma. Donde Chapultepec, donde hay bosque. ¿Qué te da esperanza? Los niños. Libro o película que recomendarías sobre el duelo. El de Nancy O'Connor de Déjalos ir con amor. Una canción que te acompaña en momentos difíciles. Muchas, me gusta mucho la música, creo que música muy alegre de salsa, merengue y demás. ¿Y qué significa para ti la paz? La paz es esta capacidad de estar tranquilo, de estar como conmigo, de disfrutar, de sonreír, de reír y de poder compartir. Perfecto, pues aquí terminamos con estas preguntas nuestro juego, Muy bien. que te digo, justo la intención tiene más bien la intención de conocer un poquito más a la persona que está por acá y bueno, también de ir entrando en calorcito con el tema, con este telar sobre todo. Así que gracias por participar. Y bueno, pues ahorita que te escuchaba, que cuando nos hablabas de ti, sí, también recordé que yo también dije, hoy en la mañana, ay, mira, qué casualidad, no lo planeamos, pero sí, hoy es el día de prevención del suicidio y creo que pues nuestro tema del día de hoy está súper relacionado, ¿no? Sí, mucho. Así que pues vámonos con nuestro tema central el día de hoy y bueno, pues quisiera partir por preguntarte, pues desde tu experiencia, ¿qué es para ti o qué sería para ti cultivar la paz en el dolor, ¿no? Cuando escuchas esto que yo te propuse, ¿no? A lo mejor hablar sobre este tema y ponerle este nombre, ¿qué sería para ti? Pues mira, creo que hace tiempo que nos vimos y hablamos de muchos temas acá y me ha tocado también estar escuchando muchos temas que van relacionados con la violencia y demás. Recuerdo mucho esas conversaciones que tuvimos donde decíamos, pues hay todo una exacerbación de lo negativo, del enojo, de cosas complicadas, ¿no? En las personas, en las familias, en las instituciones, en los grupos de trabajo. Y dejamos de mirar las cosas positivas, dejamos de mirar las cosas que nos ayudan y que son cosas que van a servir para las personas, las familias, las instituciones, las escuelas, y que bueno, técnicamente en la parte clínica pues le llamamos factores de protección, ¿no? O sea, Ya. les damos muchísimo más importancia y mencionamos más situaciones complicadas y difíciles que situaciones positivas, ¿no? Entonces creo que cuando tú le brindas al niño, al adolescente, al adulto mayor, estas miradas de construcción, de ir a cada quien haciendo esta puntada sobre la tranquilidad, sobre la paz, dando esta eh, pedazo de tela, de madeja que les sirva para que sea algo positivo, pues eso es una construcción, ¿no? Ya. Entonces, creo que antes las familias hacían muchas cosas en combinación. A lo mejor poníamos el árbol de Navidad juntos o a lo mejor había sobremesas, no Mm, sé, muchas cosas, ¿no? Que eran muy de equipo, de sí. acompañamiento. Y hoy vivimos más individualizados y más mirando hacia lo negativo, lo que no me gusta, lo que me genera como poca tolerancia y cosas así, ¿no? Ya.
Te escucho y sí, coincido contigo totalmente, ¿no? Como hemos perdido también de pronto esa posibilidad, esos espacios de alimentar lo que sí nos agrada, ¿no? Las cosas que sí hay, ¿no? Lo agradable. Pero también pensaba ahorita, y bueno, cuando planteé hablar contigo de este tema, que, por ejemplo, en el caso, cuando hablamos de temas de paz, también creo que se ha como romantizado mucho hablar de la paz, ¿no? Y creo que en el proceso, ya tú nos dirás, de atender un duelo, también es importante reconocer el dolor, ¿no? Y dar Ujú. su espacio para, justo para vivir ese proceso, ¿no? Una vez un maestro en la carrera nos decía que a veces generalmente vamos con el psicólogo, con el tanatólogo, cuando estamos viviendo algún duelo, porque quiero que me quiten este dolor, porque no queremos sentir, ¿no? Desde tu experiencia, también, o sea, ¿por qué es importante también conectar con ese sentir, ¿no? Que a veces creo que en el duelo, pues, se presentan muchísimos sentimientos, emociones, ¿no? Son procesos que ya sabemos que no son lineales, ¿no? Sino que suben, bajan, ¿no? A veces sentimos que ya estamos saliendo, pero bueno, eso, ¿no? Como desde tu experiencia, ¿por qué es importante también atender eso? Pues mira, evidentemente los duelos van a tener diferentes etapas, Ujú, ¿no? Y en estas etapas hay momentos en donde la gente está como en shock o en evasión, hay momentos en donde la gente puede estar muy triste o muy ujú, enojada o muy ausente o también puede estar con esta parte de estar haciendo cosas o muy ansiosa, ¿no? ujú, Cada persona de una misma familia va a vivir el duelo de diferente manera, ¿no? Eso es una realidad. Y el enojo es parte del proceso, eso también lo vemos, pero además de que el enojo es parte del proceso, pues nos tenemos que enojar. ¿Por qué? Porque em, se fue o se terminó o se enfermó o algo sucedió con la persona o la situación, ¿no? Que era significativa para ujú, nosotros, ¿no? Entonces, los duelos se complican por el tema del vínculo, el tema de el rol, el tema de todo lo que vamos construyendo juntos y de estas emociones, del apego también. Entonces, pues los vínculos se hacen momento a momento, ¿no? Eso es una realidad y el rol es lo que la persona significa para ti. Y el apego, pues es esta seguridad, ¿no? Entonces, cuando la persona fallece o cuando nos cambiamos de casa o cuando nos cambiamos de trabajo, como que esas tres áreas se tambalean, por así ujú, decirlo, ¿no? Y entonces la reacción muchas veces pues es de miedo o es de tristeza o es de enojo, ¿no? Y ujú, entonces no es que los tanatólogos quitemos esas emociones, lo que hacemos es que conectamos la razón con la emoción. ujú, Yo lo digo de esta manera, la razón con la emoción para que la persona sea funcional, ¿no? ya, Y pueda seguir yendo a trabajar, pueda seguir yendo a la escuela, pueda seguir hablando de temas con su familia y no aislarse, cosas así, ¿no? Entonces, pues el dolor y el enojo va a estar ahí presente, pero la gente tiene que aprender a sentirlo y ver por qué. O sea, por qué me enoja que la persona no esté, o por qué me duele que me cambié de casa, o por qué me duele que el trabajo se acabó y hubo una jubilación o despidos o cosas así, ¿no? Entonces, poder hacer este análisis ayuda mucho y también entender que son momentos, ¿sabes? O sea, que va a haber momentos, días más fáciles y días más difíciles, ¿no? ay, te escucho y pienso en varios momentos que yo misma he atravesado, ¿no? Pero bueno, también quisiera preguntarte, bueno, tú también creo que tienes esta mirada educativa, ¿no? Más, además de la terapéutica, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿cómo está esa parte en cuestión cultural, ¿no? De educarnos para atravesar nuestros dolores, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, yo veo que hoy en día ya hay más personas que, pues, si por ejemplo buscan un tanatólogo o que tenemos espacios justo donde estamos reaprendiendo Ujú. las formas también de atravesar, no, más bien de atravesar, de transformar nuestros duelos, ¿no? Nuestros dolores. Pero tú que estás inmersa en estos temas, ¿no? Que son ahora sí que tus meros moles, ¿cuál es la visión que tienes al respecto, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? Pues mira, yo creo que tenemos grandes ventajas como país, pero a veces las miramos y luego dejamos de mirarlas, ¿no? O sea, México tiene muchas culturas que estuvieron en exacerbando la muerte
O sea, por ejemplo, pues no sé, la gente de los aztecas, la gente de los mayas de Tabasco, estas culturas, los olmecas, ¿no? La gente de Oaxaca, todas estas culturas exacerban la muerte de una manera impresionante. O sea, tú vas a cualquiera de esos lugares y puedes ver cómo eran monumentos, y Teotihuacán pues es una ciudad, ¿no? Y hemos visto, creo que muy poco de todo lo que había antes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una herencia de una exacerbación de la muerte impresionante. Y con los niños la compartimos el 1 y el 2 de noviembre, a veces desde antes con todo lo que viene de Estados Unidos, pero después de esas fechas ya no hablamos de, ¿sabes? Y también con los niños y adolescentes, pues, por ejemplo, con los niños de preescolar y niños de primaria, puedes hablar del ciclo de la vida, y con los adolescentes de todo lo que se compartió y todo lo que se hizo. Entonces sí hay herramientas, ¿sabes? Pero lo que sucede es que a veces después las familias dejan de hablar de muchas cosas y eso afecta mucho. Y entonces cuando hay una crisis o cuando hay una enfermedad o cuando alguien fallece, no sabemos cómo decirle al otro. Puede ser a veces desde chiquititos que le digas en una familia, oye, entreténlo en lo que este, me voy a trabajar, ¿no? O de repente vemos una película con un niño de preescolar 15 veces o más, ¿no? Y no le decimos ya, hasta aquí, ¿sabes? Entonces, hay muchas estrategias del día a día que al niño le pueden servir, o sea, decir, a ver, ya vimos esta película, ya la vimos muchas veces, ya se terminó, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿sabes? Como estos inicios y fin. Sí. Si te fijas, tenemos como unos 15 años o no sé cuántos, que estamos con los reencuentros y nos reencontramos en Facebook y nos reencontramos en el concierto de la nostalgia, Sí, ¿no? de Hacemos los toda una 90. apología a la nostalgia del pasado, ¿no? Total. Y entonces esta parte de los finales, pues no, en las fiestas es el recalentado o es en la mañana la tornaboda para que Pero no, siga, ¿no? Y no queremos que acabe, o sea, esto es sí. real. Entonces, y hay quien ahora también en las bodas hay 3 vestidos y cosas, y yo digo, wow, o sea, en lugar de que tengamos claro que hay un inicio y un fin de las cosas, buscamos que sea como perdurable, ¿no? Pero también Que era no desde termine. antes, a ti seguro te tocó y a mí, a mucha gente de tu auditorio, cuando íbamos al cine, que había permanencia voluntaria y te quedabas, o sea, yo me acuerdo que me quedaba a veces a ver la misma película o otra, ¿no? Entonces es como esa parte que nos cuesta, ¿sabes? Sí. Entonces, que tiene mucho que ver con el apego. Entonces acá, pues cuando tú vas hablando y al niño le das lenguaje, eso le ayuda mucho a manejar sus emociones, ¿no? No nada más las pérdidas, sus emociones, ¿no? Entonces eso sirve mucho. Totalmente. Y ahorita que te escuchaba también pensaba que también creo que particularmente con el tema de las niñas y los niños o las infancias, creo que también hay, no sé si todavía como este tabú de que no hay que hablarles de la muerte, ¿no? Por ejemplo, que fallece algún ser querido, por ejemplo, a mí me tocó, ¿no? Que cuando estaba niña falleció mi abuelita y era como que no se acerque a ver, o sea, que no sepan, ¿no? Pero yo creo desde mi perspectiva y bueno, desde mi formación que es muy importante también a ellos, pues aún así que acorde también a su edad y demás, pero también irles hablando sobre estos procesos, ¿no? Sobre la muerte, acercarlos, o sea, tú, o sea, aparte de esto que nos comentas, ¿qué recomendarías también para hablar sobre duelos con los niños, ¿no? O las niñas, las infancias. Pues naturalizar los procesos, o sea, a los niños y a los adolescentes no hay que mentirles. Y a los niños hay que hablar mucho de los ciclos de vida de los animales y de las plantas, por ejemplo, Ya. ¿no? Entonces, los animales tienen ciclos de vida muy marcados que los niños van mirando, ¿no? Y las plantas también, o sea, las plantas empiezan de semillita, van creciendo, nos dan su fruto, su olor y luego se marchitan, ¿no? Entonces, cuando tú le enseñas al niño que así como las plantas y el ciclo de vida de los animales, también las personas tenemos estos procesos, le estás ayudando, ¿no? Mm, Y no mentirles y tampoco forzarlos, o sea, no decirles forzosamente te tienes que acercar cuando está alguien enfermo o cuando estamos en estos rituales de un velorio o cosas así, sino permitir que el niño, si él quiere acercarse a mirar, porque tiene esta curiosidad, que lo haga y si no, no. Antes de los 7 años los niños van a ser muy fantasiosos y van a pensar que esa persona que se está muriendo o que se murió regresa.
¿no? O esa persona o esa actividad que ya no estábamos haciendo, van a pensar que se vuelve a hacer, ¿no? Antes de los 7. Y luego, cuando los chicos ya son más grandes de los 7, ya empiezan a tomar el tema de la ausencia. Y al adolescente, si tú le prohíbes que él ya no asista o que no esté, pues obviamente se va a enojar, porque además ya está más grande, ¿no? Sí. Entonces ahí es preguntarle, y algo que ayuda muchísimo en todos estos rituales es decirle, oye, ¿por qué no a tu mejor amigo, que es Pedro, que es Juan, que es María, que es Carmen, que ya ni se llaman así los adolescentes de hoy, pero por poner un ejemplo, ¿por qué no le dices que te acompañe y que esté contigo, ¿sabes? Y entonces van a estar juntos como adolescentes y eso ayuda mucho. Y a ambos, niños y adolescentes, dejar la puerta abierta en donde tú me puedes preguntar lo que me quieras preguntar de la abuela, del abuelo, de la persona que ya no está, como niño y como adolescente. Y entonces ayuda mucho. Los niños muchas veces lo que hacen es que te preguntan cosas como un poco extrañas que a veces los papás se asustan, pero después se van a poner a jugar, ¿no? Y entonces a veces nos sorprende. Y el adolescente generalmente se enoja, ¿sabes? Se frustra, porque el adolescente se siente inmune, infértil, inmortal, ¿no? Y entonces la muerte la mira lejana, muy lejana. Yeah. Y entonces se va a enojar mucho, pero cuando tú le dices, me puedes preguntar, o quieres que veamos fotos, o hazle un video, o cosas así, lo tomas en cuenta, eso le ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo, que la persona, todas las etapas, niños o adolescentes, adultos mayores, puedan expresar cómo se sienten por lo que sucede, ¿no? Y se vale, porque también lo que hacen en las familias es, nadie llora aquí y lloramos en otros lugares. Hay gente que me dice, es que yo lloro en el coche para no llorar en mi casa, ¿no? O hay gente que en el metro, a mí me ha tocado, a veces tengo tiempo y platico un poquito en el transporte público, pero no siempre. Pero sí traigo Kleenex siempre, ¿sabes? O sea, aunque no platique, le dejo el Kleenex y ya me bajo porque me toca bajarme, ¿no? Pero hay gente que llora y va llorando y entonces algo pasa, pero entonces ahí sí lo puede hacer, pero a veces en su casa no. Y entonces yo les digo, no pasa nada si te mira que lloras, porque es parte de nosotros este proceso, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Ahorita que te escucho, Blanca, pensaba que, bueno, hace poquito escuché por ahí que no es lo mismo que algo te duele, atravesar como el dolor y sufrimiento, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con esto que tú también dices, que a veces sí, justo por tratar de estar evitando, de estar negando, ¿no? De no sentir, contenemos mucho, pero eso nos lleva más justo al sufrimiento, ¿no? Que si vamos reconociendo y aceptando, ¿no? Lo que estamos viviendo y lo vamos expresando y lo vamos hablando, y claro que también si tenemos un acompañamiento adecuado, eso es súper importante, ¿no? Pero creo que una forma para mí también justo de hablar, de cultivar el dolor como adultos también, o acompañar a los otros, tiene o parte por hacer un reconocimiento de lo que estoy sintiendo y permitir que eso también se exprese, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, como pensar y decir, ¿qué es lo que me duele? Porque volvemos lugares santuarios. O sea, si yo en esa calle que se llama Eugenia, ahí comíamos, pues entonces en esa no quiero volver a pasar. O si yo oía esta música no la quiero volver a escuchar, ¿sabes? O sea, como que evadimos y no nos acercamos al dolor y tratamos que sea lo más alejado posible y en algún momento te va a tocar. Entonces, creo que es como muy importante el entender lo que está sucediendo y ayudarles a las personas a resignificar, ¿no? Y a ser resilientes. O sea, que esto significa que podamos, eso que estamos viviendo, darle un sentido de aprendizaje, porque toda pérdida va a tener siempre aprendizajes, siempre, 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 ¿no? Y entonces el dolor, hay quien te dice, es que es lo más grande que he vivido. Hay personas que nunca habían tenido una pérdida y de repente llega y es muy fuerte. Y hay familias que tienen constantemente. Entonces, hay familias que son mucho más resilientes que otras, igual que las personas, ¿no? Pero cuando empiezan a aprender y a mirar, y no solamente mirar cuestiones negativas, sino también lo positivo, eso ayuda mucho. El dolor va a estar ahí, ¿no? O sea, el dolor no se quita. No lo podemos evitar. Pero aprendemos a ser funcionales y además lo podemos ir transformando o acompañando, ¿sí? De agradecimiento.
Entonces eso es hermoso. Yo a veces soy muy concreta para explicar. Yo les digo, es como si tuviéramos dos paredes, ¿no? En una pared hay una persona que fallece, que hay una pérdida, y ponemos todo lo negativo que nos genera. Se enfermó, me dolió mucho, me enojó, nos cansó mucho, lo que sea, todo lo negativo. Y en otra pared está todo lo positivo, ¿no? Compartí con él desde hace mucho tiempo, con ella, aprendimos muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, nos reíamos juntos, disfrutábamos comer tal cosa, ¿no? Entonces, Sí. tienes tus dos. Hay gente que solo mira lo negativo. Se llama lealtad al dolor, ¿eh? Durante 5, 10, 20, 40 años. Y no Wow. voltea a ver acá, sí, claro. Y Y ahí no se voltea a ver pierden su acá, sí, propia, su vida, su ¿no? sentido de vida. Sí, su Lo, sentido de vida, sí. lo que tú hablas del dolor y sufrimiento lo dice Víctor Frank en el libro del hombre en busca del sentido. Y además por ahí en YouTube, búsquenlo, hay un video que lo grabaron, ¿no? Lograron como 4 o 5 años antes de que él se muriera, pero está perfecto y se ve muy claro que fue hace mucho tiempo. Y él lo puede ahí a explicar, pero además él habla del sentido de vida, que es esta resignificación, que esta parte de la logoterapia y esta parte de ser resiliente, ¿no? Ya. Entonces eso lo puedes enseñar a los niños y a todo el mundo. Yo lo que les digo siempre, esa persona que fue tan importante para ti siempre estará en tu corazón, ¿no? O esos lugares, esos momentos. Cuando ya depositas ese afecto en un lugar, y también les digo en tus pensamientos lindos, eso les ayuda mucho para que ya no estén tan ansiosos, ¿no? Ya. Pero sí es todo un proceso. Y también lo que sucede se dificulta porque toda la familia está en duelo, no nada Mm. más ciertas personas, sino normalmente pues todos. Sí, hay muchas personas alrededor que también se ven afectadas, ¿no? O en ese proceso, inmiscuidas en ese, involucradas en ese proceso, ¿no? Claro. Que hay que atravesar. Ahorita también escuchaba, que te escuchaba, pensaba que en algún momento leí también sobre duelo con Fina Sanz, y ella hacía esta analogía del duelo con el proceso, con un laberinto, ¿no? Con la imagen de un laberinto. Y decía que para cuando uno empieza un duelo, que a veces es como atravesar un laberinto, ¿no? Que puedes sentir que de repente ya vas a salir y luego te topas como con ciertas barreras otra vez, pero que para poder como transformar ese duelo es importante atravesar ese laberinto, no hay de otra, ¿no? Y Ujú. que en ese laberinto nos vamos a encontrar con aliadas, con monstruos, ¿no? Que a veces pueden ser monstruos personales o de nuestro alrededor, pero ella también decía que pues no hay de otra, ¿no? Hay que atravesar ese proceso. Si no, sucede esto que tú mencionabas, ¿no? Que nos pues perdemos nuestro sentido de vida y hay personas que luego pues ya duran años, ¿no? Que no, que viven, como lo digo, como en sentido o en función de esa pérdida, de ese duelo. Sí, se vuelve crónico. Sí. Ujú. Oye, Blanca, y también ahorita me venía a la mente, digo, ahorita hablamos, por ejemplo, de duelos, sé que hay muchos tipos de duelos, ¿no? Hablando de que a lo mejor pues tenemos a un ser querido que fallece, ¿no? Que pierde la vida, pero por ejemplo, no sé si te ha pasado o te ha tocado atender casos de hoy en día que lamentablemente está muy presente de gente desaparecida, Ujú. ¿no? ¿Cómo hay? ¿Qué pasa? Porque, o sea, yo me pongo a pensar esta cuestión de, no sé, siento como que se congelara el proceso, como que si algo se quedara ahí atorado, o sea, como vivir los ciclos que comprende un duelo, acá cómo sucede, o sea, ¿no? Y cómo cultivar también, o qué podemos, si se puede hacer algo, ¿no? En esos procesos de duelo. Pues desafortunadamente las cifras que dan de manera oficial de desaparecidos en México es de 60,000 Wow. personas o más, ¿no? Seguramente son más, porque debe de haber gente en comunidades donde no hay acta de nacimiento, en donde a veces no hay registro de esas Mm. desapariciones, ¿no? Y fíjate que hace como un año, aquí en el Panteón de Dolores nos pidieron un apoyo para instituciones sobre personas desaparecidas. Y es bien complejo porque la familia vive muchos procesos. O sea, por un lado es el proceso de la desaparición y de que tienen que acudir a muchas instituciones en donde a veces, o en la mayoría de las veces, este proceso no se hizo de la mejor por el tema de muchas cosas, ¿no? Y entonces, a lo mejor la persona desapareció en otro estado y la denuncia se pone en otro, cosas complicadas, ¿no? Mm. Y luego se vuelven procesos a veces muy largos.
Y es que aquí en Constituyentes, en el Panteón de Dolores, hay una fosa común. Entonces ahí, afortunadamente, los señores que están a cargo han sido muy minuciosos y entonces ha habido recuperaciones de cuerpos, gracias a Dios. Y entonces las familias se han podido acercar, ¿no? En algunos de los casos, pues ya ha pasado tanto tiempo que ya no es posible hacer exhumaciones, cosas así. En otros casos sí. Entonces ahí, pero está este registro, ¿no? Entonces, en la parte de la tanatología, primero vives todo el proceso de duelo y de crisis por la desaparición, luego hay un duelo con ausencia de cadáver, y luego sí finalmente ahí ya está como certeza de saber que en este lugar falleció o en este lugar encontramos los restos, pues entonces eso ayuda a las personas a vivir el proceso de despedida, ¿no? Pero es acompañar en muchos momentos a estas familias, porque obviamente hay muchísimo enojo, hay muchísima frustración, hay muchísima dolor, hay mucha Incertidumbre, vulnerabilidad, sí, sí. claro. Y además, ¿sabes qué pasa? Es muy buena esa pregunta que hiciste, que las familias, las mamás sobre todo, saben en qué momento su familiar ya falleció, ¿no? O sea, lo buscan, lo buscan, lo buscan. Hay un poco de esperanza en muchos días, meses, demás, pero luego hay un punto Mm, de donde dicen, yo ya sé que ya falleció, pero lo quiero encontrar, que esto es importante. Y hay o sea, todo lo que hacemos de esto es parte de los velorios, del entierro, todo esto son rituales. Entonces, hay rituales que se pueden hacer cuando estamos en ese proceso de búsqueda que ayudan mm, emocionalmente a las familias, ¿no? Y ya cuando encuentran algún indicio, pues eso también se puede ir haciendo, ¿no? Pero pues es un número enorme, desafortunadamente, sí. y aparte es algo que no hablamos, ¿sabes? Es algo que como sociedad, como familia, como comunidad no lo hacemos. Entonces, es importante entender porque estas familias se van aislando mucho y a veces se sienten muy, como a veces hay estas marchas y demás, entonces a veces se sienten solas y que no hay este acompañamiento, ¿no? Entonces también es importante que como sociedad sepamos que esto sucede y que sucede todos los días, desafortunadamente, y que tendremos que ser muy respetuosos, ¿no? Muy respetuosos y entender que son muchas emociones y que estos rituales nos ayudan mucho. O sea, te pongo un ejemplo. Cuando estábamos en pandemia, no podíamos acompañar a nuestros seres queridos ni al hospital, ni podía haber velorios. Y empezaron a haber cosas como estas misas o ceremonias en Zoom y Mm. así, ¿no? Y entonces eso ayudó a las familias, pero hoy por hoy el que no puedan vivir eso, el que no hayan podido vivir eso es complejo, Sí. ¿sabes? Entonces, por eso sirve mucho el acompañamiento. Y ahorita que hablas de acompañamiento y de comunidad, ¿qué podría, por ejemplo, para personas que a lo mejor no tienen una formación como tú o como yo, ¿no? Psicólogos y demás, qué son como esos pequeños actos o gestos que podemos también hacer para acompañar al otro, a la otra, cuando están atravesando pues algún tipo de duelo, ¿no? ¿Cómo podemos ahí eso? Porque creo que el acompañamiento es fundamental también, ¿no? Sentirnos acompañados. Mira, yo creo que en cualquier situación, cualquier que sea la crisis, por muy enorme que la miremos, por muy que no sintamos que para nosotros es tan relevante y que para la persona sí, desde un cambio de casa, un tema de mascotas, un tema de enfermedades, un tema de personas, un tema de suicidios, secuestros, apariciones, cosas muy complicadas o de guerra que tenemos También. desafortunadamente países ahorita que están en esas situaciones, muchas de las veces es, en este caso a lo mejor, María, Juan, Pedro, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy contigo, ¿sabes? O sea, eso creo que es muy importante. O sea, a veces no importa que no sepas qué decir, pero el decirle a la persona, aquí estoy contigo, ¿qué necesitas? Y ser muy claro, o sea, decirle, esto nunca me había pasado o sí me había pasado, pero lo que tú necesites, aquí estoy. Eso ayuda mucho, ¿sabes? Y además empezar desde a acordarnos mucho de Maslow, ¿no? Desde las necesidades básicas, porque la gente, y déjenme decirlo de esta manera y espero no irme irrespetuosa, está viviendo como zombie, ¿no? Mm.
Y entonces se le olvida comer, literalmente se le olvida comer y no lo puede hacer porque aparte hay un proceso de depresión por ahí que no necesitas, ¿no? Y se te olvida y no pasa nada aparentemente. Entonces deja de comer, deja de dormir, se le olvida a veces bañarse, se le olvida a veces que tiene que salir, ir a trabajar, confunde los días, cosas así, ¿no? Entonces yo por ahí escribí algo sobre las reglas de oro en los procesos de duelo y me acuerdo mucho de un paciente que me decía, es que a veces me sentía tan perdido y me acordaba y revisaba y decía, así es cierto, tengo que hacer esto y aquello, ¿no? O sea, que es muy básico desde comer, buscar Mm, redes, bañarse, estar ocupado, buscar una actividad, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, somos seres sociales, sí, ¿no? Pero también a veces quisiéramos que hubiera como fórmulas mágicas o recetas de cocina. Y entonces eso no las hay. Entonces ahí hay que entender que son procesos, ¿no? Y que van a ir tomando diferentes momentos y tiempos, sí, ¿no? Va a haber días más fáciles, días más difíciles, y cuando se cumplen fechas de aniversario, ahí nos vamos a regresar en el duelo, ¿no? Cumpleaños, Día de la Madre, Navidad, cosas así, nos regresamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en septiembre vamos a cumplir, creo que 30 años o no sé cuántos de los sismos de... Ahí vamos todos a tener y te acuerdas de todo, te acuerdas de minuto a minuto todo lo que pasó, los que nos tocó, ¿no? sí. Y tenemos estas sensaciones porque tenemos esta depresión de aniversario y luego avanzamos, ¿no? Y si alguien falleció, que seguramente había un familiar por familia, cosas así, pues se va viviendo, ¿no? Entonces, el poder saber que esa red está ahí Mm. es muy valioso. O sea que a lo mejor no es que te dé las mejores palabras, pero está ahí contigo, te acompaña y te dice, vamos a comer o vamos a caminar o te acompañó a que llegues al trabajo y que te mande un mensajito de estás bien. Mm, Eso ayuda mucho, ¿no? sí. Fíjate, ahorita también pensaba así, justo esto como de respetar y de preguntarle también a la otra persona a veces qué es lo que necesita, Ujú, ¿no? ujú. Porque creo que muchas veces a lo mejor somos cercanos o cercanas a las personas que están viviendo el duelo y creo que a veces ahí está como tendencia de quererle decir qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, a dónde tiene que ir o no tiene que ir, ¿no? Y ahorita pensaba también, justo hace poco hablaba con una amiga que también es terapeuta e incluso ella me decía que o sea, ella le acaban de diagnosticar hace poco una enfermedad y bueno, se había hecho unos estudios y todo y que cuando sus amigas se enteraron, dice, a pesar de que son psicólogas, hay esta tendencia de estar como cuestionando o decirte qué tienes que hacer o a dónde tienes que ir o estarte preguntando o diciendo, es que no has hecho esto, es que, ¿no? Pero esta parte a veces de preguntarle a la gente qué necesitas Ujú, ujú, o de acompañar sin hacer juicios, ¿no? Sin estar queriendo como ujú. tener el control, yo creo que es súper importante también, ¿no? Y hay cosas que podemos ir haciendo y practicando, porque también creo que Claro. son cosas que a veces no sabemos. Y otra cosa yo creo que también que es importante saber que a veces cuando alguien nos comparte sobre algún momento difícil o algo, creo que a veces también tendemos como a reaccionar, a inquietarnos, porque a veces también eso mueve Ujú. hay historias Temas personales, propios, ¿no? claro. Sí. Entonces, esto que tú dices me parece súper importante, ¿no? Pues son estas pequeñas cosas y creo actos que podemos empezar a hacer también como sociedad para reaprender, hablando Ujú, de, ¿no? ujú, Las ujú. formas también de acompañar al otro, a la otra, sin necesidad de decir, ah, es que no soy psicólogo, ¿no? O tener una formación más bien. Sí, y también entender que a veces uno tiene toda la claridad y mira porque estamos fuera de Mm, la situación y lo miramos de una manera muy clara, pero a veces las personas o la persona que está dentro le cuesta mucho y es todo un proceso que pueda mirar, ¿no? mm, Entonces, decir, bueno, estoy aquí contigo, podemos hacer esto, podemos voltear y mirar todo lo positivo, ¿no? mm, ¿Quieres que te acompañe a acomodar las cosas que necesitas? Eso es fundamental, ¿no? ¿O en qué te ayudo? ¿O cómo te puedo ayudar? sí, ¿No? Y eso a la otra persona pues empieza a darse cuenta de que hay muchas redes ahí, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y sí, es toda una práctica. Y tiene mucho que ver también, creo que no solo las profesionistas, las profesiones humanistas, ¿no? Por ejemplo, hay profesiones como de ingenierías o de contadores y cosas así que son muy rígidas, que a veces cuesta mucho trabajo esta parte de expresión de emociones, mm, ¿no?
Y entonces también, hasta de género, ¿no? Hay veces que las mujeres decimos y hacemos ciertas cosas y los hombres otras, ¿no? Pero al final del día, entender que todos somos humanos y que vamos a vivir duelos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que eso nos va a ir fortaleciendo, que eso es muy importante. Las crisis tienen el objetivo de madurar y crecer, ¿no? Entonces, cuando miramos eso, nos ayuda muchísimo. Oye, Blanquita, y ahorita me venía a la mente una pregunta como a lo mejor muy personal, una inquietud, porque luego de pronto yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, no, yo me voy, por ejemplo, que van a talleres, a cursos, que dicen, yo me voy que tienen a lo mejor algún familiar enfermo o ya muy mayor de edad y que pues obvio eso nos lleva a sentir más cercana esos procesos de duelo o de muerte o de pérdida o de despedida. Y hay gente que dice, no, yo me estoy preparando, ¿no? Para que cuando eso suceda, entonces yo pueda a lo mejor trabajarlo de forma distinta o ya no me duela tanto. ¿En verdad podemos prepararnos para un momento así, para una pérdida así? Fíjate que va a influir muchísimo siempre lo que viviste como en tu familia, ¿no? De niño, los contextos, o sea, no es lo mismo cómo se llevan los duelos o cómo se manejan estos rituales en Oaxaca que en Milpalta, que en la Ciudad de México, que en otros países, ¿no? Sí creo que hay cosas que te preparan. O sea, por ejemplo, regresando un poco a este ejemplo de los sismos del 85, no existía la protección civil ni existía el voluntariado. Y ahí empieza a raíz de una gran necesidad. Y entonces hoy tú miras estas áreas que están de voluntariado en hospitales, en muchos lugares, y es sorprendente cómo crecieron. Y también temas de protección civil, ¿no? Entonces sí creo que podemos primero mirar qué sucede, después quitarle el estigma y generar estrategias, ¿no? Va a depender tú qué tanto puedes flexibilizar, ¿sabes? Qué tanto flexibilizas tus ideas, tus creencias, tu día a día, ¿no? Hay gente que, yo te puedo decir que a mí la tanatología me ayudó muchísimo. Primero, a no ser tan ruda con los papás de mis pacientes, ¿no? Porque antes de ser mamá y de no haber estudiado tanatología, yo era bien regañona, ¿no? Creo que ya soy un poquitito menos o un mucho menos, pero entender que somos humanos me ayudó muchísimo, la parte humana me ayudó mucho la tanatología, por un lado. Y por otro lado, sabes también que, por ejemplo, el que la gente pueda acercarse a estas despedidas, ¿no? Tú puedes ver en un hospital cuando te dice el médico o la trabajadora social, pueden entrar a despedirse, nadie quiere entrar, ¿sabes? Y yo lo que siempre les digo es un regalo que tú puedas acompañar a alguien que son sus últimos momentos. O sea, acompañamos Mm, en estos festejos a quien está embarazado, a estas parejas que están embarazados y que van a tener un bebé. Ahí hacemos fiestas y fiestas y fiestas y acompañamos. Pero cuando alguien está por morir, nos cuesta, sí. ¿sabes? Cuando al final del día es esta capacidad de despedir, es un acto de amor y es estar en sus últimos momentos que la persona está aquí, ¿sabes? Y eso es lindo. Cuando lo miras así, es hermoso, ¿no? Pero sí, pues te invade el miedo y te invaden muchas cosas. Y yo tengo una regla, o sea, si tú eres muy enojón o eres muy, que te encierras o eres muy de estar depresivo o eres muy de estar haciendo cosas, pues tu personalidad se va a acentuar en la crisis. Eso es una regla, ¿no? Entonces, ahí es como Se revisar. exalta. Se exacerba, claro. Ahí, y los niños son nuestra mejor prueba. O sea, los niños están mucho más inquietos o callados o opuestos en el tema de cómo son del día a día con un duelo, ¿no? Entonces ya cuando los acompañas ya van entendiendo lo que sucede, ¿no? Y regresan a esta parte. Pero bueno, al final del día sí se puede trabajar mucho, pero es de conocernos y es de que tú permitas conocerte, ¿no? Y otra cosa que yo aprendí es que a mí, por ejemplo, los velorios y esta parte de los rituales no me gustaban. Era muy difícil. Y un día aprendí que lo que está ahí es un cuerpo y que lo que has vivido con la persona, eso te queda contigo para siempre. La muerte no se lleva el amor. Mm. Entonces, cuando aprendes eso, pues puedes ir cuando te toca ir y puedes estar
sin tanto sufrimiento, ¿no? Pero bueno, hay que leer y leer y leer y entrar a terapia y salir terapia y hacer talleres y cursos y aprender de muchas cosas que te dicen tus pacientes, ¿no? Y eso es maravilloso, te lleva tiempo, ¿no? Hay gente que no, hay gente que le cuesta mucho, ¿no? Pero yo creo que es más esta flexibilidad, ¿no? Mm. Pero bueno, al final del día siempre vamos a tener pérdidas y hay que trabajarlas. Me encantó la frase de la muerte no se lleva el amor, Sí, ya ¿no? sé. Que me quedó resonando. Y bueno, pues ya nos quedan, ya estamos entrando casi a la recta final, así que si hoy no hemos tenido preguntas, pero creo que ahorita es el momento, ahora sí que hablen ahora O o callen callen para para siempre, siempre. así que si quienes nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, ahorita que tenemos, aprovechen aquí a nuestra experta Blanca Gil, ahora es el momento de que la vayan realizando, o si quieren mandar saludos y demás, ya saben que aquí les estamos leyendo. Y bueno, ahorita con esto último que me compartías, también me venía a la mente, estamos hablando mucho justo de la muerte, del duelo respecto a cuando fallece alguien, ¿no? Pero también me venía a la mente, por ejemplo, cuando terminamos una relación, ¿no? De pareja. Creo que por ahí alguien le Ay, cayó, Jesucristo. nos asustó. Sentí una puerta. Justo dijimos, en cuanto se abre la puerta lo decimos. Ahí. 3, 2. No, pero a lo que iba también, o lo que quisiera, pues a lo mejor para ir ya cerrando, buena manera de cerrar, ¿no? Creo que un tema que da para mucho, pero cómo también ahí podemos, justo esto que decías, saber que la muerte de una relación no se lleva el amor, ¿no? Y cómo cuidar esos procesos también de, ahí, cómo cultivar ahí la paz, ¿no? En esos procesos de dolor que tan duelen mucho, como lo puede ser una despedida de una relación de pareja. Fíjate que a veces pueden ser más difíciles el manejo de las separaciones que de los muertes, de las Mm, personas que fallecen. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece, pues depositamos sus cenizas o enterramos a la persona, ¿no? mm, Y cuando se rompe una relación, por mucho que bloquees, saques, quites y no sé qué de las redes y de todo esto que tenemos hoy en día, de repente te enteras de cosas que suceden que te lastiman, sí. ¿no? Entonces, acá cada quien tiene que mirar cuál es su herramienta. A lo mejor mi herramienta es escribir, mi herramienta es hablar con alguien, mi herramienta es terapia, mi herramienta es los talleres, estar ocupado, estar. ¿Cuál es mi herramienta que me Mm, ayuda para mirar las emociones y ser muy claros y decir qué sí funcionaba, qué no funcionaba y qué agradezco de todos estos aprendizajes? Y también entender que llega un punto en donde las relaciones ya no dan para más, mm, ¿sabes? Pero es bien complejo, es bien doloroso y sí. es un proceso difícil. Entonces, yo por ahí trabajo 3 ejercicios con las personas, lo voy a comentar rápidamente porque tenemos por poquitos minutos. Hagan una lista de por qué sí estar con esa persona, por qué no. Y luego escriban toda la historia de ustedes dos, que como pareja, con otros nombres diferentes, nada que ver con ustedes. Mm, Y la tercera, como estas líneas del tiempo. Si tenemos 10 años de relación, bueno, pues ponemos desde el 2015, ¿no? mm, 2 emociones, 2016, 2 emociones y así, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tomar distancia y a poder ser más mm, objetivos, ¿no? Y entender todo lo que se vivió, entender qué emoción es la que más tengo, y si tengo enojo, pues sacar ese enojo, porque tenemos un vaso emocional que se llena de enojo, tristeza, miedo, frustración, que hay que vaciar. mm, Y si es tristeza, pues lloremos, pero también veamos si escribir me ayuda o hablar me ayuda para no cargar con esa emoción y que eso limite, mm. ¿no? Entonces, si desde pequeñitos nos enseñaran, eso sería mucho más fácil. Por eso es que nos cuesta como adultos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos a la orden y se fue el programa rapidísimo. Rapidísimo, mi Y muy querida padre. Blanca. Y no llovió porque se veía que iba a llover muchísimo. Sí, ya venía, Sí, parecía que venía el agua, pero no, nos pero no. dejó aquí Trabajar. tranquilitos. Así Sí, es. muy Mi bien. querida Blanca, rápidamente recuérdanos dónde te pueden encontrar las personas, por si quieren saber más de tus servicios, ¿no? De tu programa. Estamos todos los lunes a las 4 de la tarde en Reaprendamos aquí en Caldero Radio y mi número es el 55 12 31 22 16. Lilia, muchos saludos, gracias. Y le gané, ¿se fijan? Sí, me ganaste.
Ay, perdón, ya me regañaron. Le salió su ser conductora. Me salió mi ser profundo. Bueno, te está saludando Susi. Te está saludando las dos. Aunque sea mi voz. Es que vino hoy también en representación de Alma también. Para Alma que yo no perdiera este sentido de estar conduciendo. No te preocupes, Blanca. Ese también es tu programa. Ya sé, gracias. Ahorita el regaño va a estar bueno. Pero bueno, con mucho gusto te saludamos. Ok. Estoy ahí en el 55 12 31 22 16. Tenemos un taller los sábados cada 15 días que es gratuito para todas las personas y vamos a todas las escuelas, a todas las empresas y tenemos muchas actividades. Entonces, búsquenos y ahí estamos y muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias también a ti por darte el tiempo para estar aquí en este telar, por acompañarnos y bueno, ojalá y no sea la última vez, que sea la primera de varias ocasiones que puedas estar por acá, mi querida Blanca. Muy feliz. Y bueno, pues a todas y todos los que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Como siempre, pues ya saben, nos vemos por acá el próximo miércoles. Tenemos también otra gran invitada. Será sorpresa, no se los voy a decir. Y bueno, pues nos vemos a las 6 de la tarde, ya saben, aquí por redes sociales de Caldero Radio. Ya se me andaba olvidando. Y bueno, pues sigan aquí con la programación, que esto todavía no termina. Nos vemos pronto. Un abrazo y un beso.